Yo tengo aquí la ley 1450 de 2011 y en esta ley, en el artículo 202, capítulo 5, sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo. Artículo 202 de esta ley, que es de 2011, habla de delimitación de ecosistemas de páramos y humedales. Y ese artículo 202 del capítulo 5 de la ley 1450 dice lo siguiente en un parágrafo. En los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. Para tales efectos se considera como referencia mínima la cartografía contenida en el Atlas de Páramos de Colombia del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, hasta tanto se cuente con cartografía a escala más detallada. ¿A qué vengo yo con esto? Salvo que la posición de ustedes sea elevar la prohibición a rango constitucional, esto ya existe. Esto no es nuevo y es de 2011. Por una parte. Por otra parte, he visto que ya es un hecho que están diciendo que Santurbán es en un páramo. Y todo lo que yo me leo de distintos expertos y de la misma sentencia, entiendo que Santurbán está por fuera de los límites del páramo, que está a 35 kilómetros, según entiendo, lo que se pretende explotar a 35 kilómetros de Bucaramanga. A mí me da mucho temor que dentro del imaginario de las personas y con la noble causa de proteger el páramo, se esté informando algo que no es. Y ese temor mío va a que todos los estados que pretenden tener inversión nacional o extranjera, inversión bastante elevada, como la que lleva esta empresa, que entiendo que va en 800 o 900 millones de dólares, no ofrezca las garantías judiciales, no ofrezca la seguridad jurídica para decirle a una empresa que mejor no entre. Porque si es cierto que este desarrollo de Santurbán no está en el páramo y en el imaginario de todos se dice que sí, y va a terminar una operación tan costosa que entiendo yo que los municipios aledaños están de acuerdo, no así las personas que están abajo, porque les están diciendo que se van a quedar sin agua, esto va a terminar afectando en el futuro todas las relaciones comerciales y de inversión en la actividad extractivista o actividad extractiva. Yo quiero menos propaganda y menos presumir que estamos protegiendo el medio ambiente y más realidad. Los países ricos no son ricos porque destruyen su medio ambiente, son ricos porque la innovación, la ciencia y la tecnología les ha permitido generar actividades de afectación ambiental donde hay mitigación. Los países ricos como Canadá tienen proyectos asociativos de indígenas y empresas mineras donde los indígenas son socios y son multimillonarios. Son dueños no solo de un porcentaje de las acciones, sino de toda la proveeduría, ya sea el suministro de los bienes que se necesitan en esa cadena productiva, son dueños de los camiones, son dueños de los helicópteros. Es un concepto completamente distinto al que tenemos todavía en Colombia. Si existe una sentencia de la Corte Constitucional que habilita el proyecto y solo pone unas condiciones de cumplimiento, ¿por qué en este momento la tendencia es a inviabilizar un proyecto que, insisto, tienen que mostrarnos la cartografía de dónde está? Porque nadie es tan irresponsable de tirar en la basura 800 o 900 millones de dólares. Entonces ahora le dicen chao.
váyanse que ustedes iban a contaminar el agua. Pero detrás de ese váyase me imagino que vendrán toda clase de demandas contra el Estado colombiano, pero se frenarán una cantidad de proyectos que van a generar desarrollo. Toda actividad económica genera una afectación ambiental. Toda. Lo que hay que lograr es que sea mínima y que haya una compensación. Para cerrar mi postura, presidente, me preocupa mucho que no se hable de la minería ilegal que existe en el páramo de Santurbán. Entiendo que hay hoy ya construido túneles donde los ilegales están haciendo un dinero exorbitante, y eso sucede también en otros títulos mineros en el Chocó, que el Estado colombiano le retrasa la inscripción y el registro a los indígenas asociados con empresas mineras serias para permitir que siga la minería ilegal tomando su curso. Lo que no quiero aquí es que, por pegarnos en la ola ambientalista, desconociendo una realidad de dónde queda la explotación de Santurbán, el área que afecta la mitigación, quiénes en realidad allá están a favor y quiénes en contra, dónde está la minería ilegal rampante, financiando también quienes se manifiesten en contra, negando una realidad. Mi invitación es que yo quiero conocer esa realidad, esa cartografía, esa delimitación para saber qué es lo que estamos nosotros promoviendo, qué es lo que estamos frenando, y no por una justa causa terminar sirviéndole a la minería ilegal, que va a seguir allí feliz mientras no haya ninguna empresa legal que los obligue a salir. Gracias, presidente. A usted, senadora María Fernanda. Y me ofrezco desde ya para invitarla a Santander. Yo mismo la llevaré hasta el páramo de Santurbán y se dará cuenta que no son 35 kilómetros, sino que la perforación es dentro del páramo. Y la invitación mía no la acepta, la de ir a Santander. Senador Gustavo Petro, escucha. Gracias, presidente. Voy a volver al tema del que nos convoca y a solicitarle algo a la ponente. ¿Cuál es la importancia de un páramo? O sea, ¿por qué le damos esa priorización, incluso ahora en el orden constitucional, a un páramo? No es solamente por sus condiciones paisajísticas, que pocos colombianos conocen, los que habitan allí, los que pasan por allí. Yo viví allí muchas veces. No solamente por las condiciones biológicas de un cierto nivel de especies vegetales fundamentalmente y animales, no solamente eso. El páramo tiene una importancia fundamental es porque convierte la nube que pasa allí por su altura en agua líquida, gracias a un tipo específico de vegetación que no se encuentra en ninguna otra parte, incluso del planeta. Casi todo el agua de Colombia, nuestros grandes ríos, los que van a la Orinoquía, los que van el Magdalena, el Cauca, las grandes ollas hidrográficas, tienen un agua que se origina en los páramos. En la sabana de Bogotá, aquí, 9 millones de personas toman agua potable exclusivamente de un agua líquida producida en los páramos. Entonces, esa es digamos, la esencia del cuidado del páramo. ¿Cuál es el peligro que hay sobre el páramo hoy en el siglo XXI? Que por su altitud, 3.000 a 4.000 metros de altura, el cambio climático, es decir, el calentamiento global promedio que se debe al uso intensivo de petróleo y carbón, y aquí una minería específica que es la minería mineroenergética, se llama así, al producir CO2 y metano, esas moléculas concentran el calor durante 200, incluso hasta 3.000 años y producen un calentamiento promedio del planeta que cambia los ciclos del agua. Lamentablemente para Colombia,
las tierras en altitud, según los modelos de los científicos, duplican el crecimiento en temperatura que la temperatura promedio de la Tierra. Es decir, si va a crecer 1 grado como al día de hoy, o 2 como se prevé en apenas unos años, la temperatura promedio de la Tierra en el páramo crece de 2 a 4 grados centígrados. Y los modelos de los biólogos establecen que ese crecimiento enorme de la temperatura promedio del páramo destruye su vegetación. Si se destruye su vegetación, no es más sino un peladero. La nube pasa y nada transforma esa nube en agua líquida, es decir, perdemos el agua. Y ese es el agua para la agricultura y ese es el agua para nosotros, para vivir. Obviamente voy a votar a favor del proyecto, pero entonces surgen unas dudas. Si la importancia del páramo es su función respecto al agua, el tema central es el agua. Y de nada nos sirve impedir que haya una minería, que hay que incluir la minería de hidrocarburos, porque produce el doble efecto, no solamente destruye localmente, sino que provoca globalmente las condiciones que destruyen el páramo. Un doble efecto destructor. Si el problema central es el agua, de nada nos sirve proteger el páramo de minería si 200 metros abajo se destruye el agua que produjo el páramo. Y ese es el caso concreto de, pues, que estábamos estudiando de Santurbán. Se le permite a una autoridad administrativa limitar el páramo y esa actividad de límite del páramo excluye, solamente por un artificio jurisdiccional, excluye la minería que está más abajo. El efecto es el mismo porque se destruye el agua que produjo el páramo se destruye contaminándola por los lodos y los insumos, o más bien los desechos que deja esa minería, y al final no se puede utilizar ese agua ni para la agricultura ni para el consumo humano, sino que tiene que envasarse en unos recipientes enormes, bastante riesgosos, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el fracking. ¿Cómo hacemos para proteger realmente el agua? Y esto no lo responde el artículo que presenta el Centro Democrático, y es a lo que yo llamo la atención. Porque al final se nos convierte la palabra páramo en un fetiche. Lo esencial del páramo es la producción de agua potable y por tanto la Constitución debería derivar, y tengo que reconocer que en el 91 ningún constituyente sabía nada del cambio climático y por eso no está metido en la Constitución colombiana. De alguna manera nosotros tenemos que elaborar un artículo que defienda el agua en general como un bien esencial de la humanidad y de la sociedad colombiana, cuyo fin primerísimo es la vida, no solamente del ser humano, sino a través de la producción alimentaria, pues del mismo ser humano, de la naturaleza y de las especies vivas que hay en Colombia. Este artículo no nos responde a eso. Y entonces yo sugeriría para el siguiente debate, y lo dejo obviamente aquí como parte ya de la discusión, vamos a presentar una proposición que le pediría a Alexander que extendiese hacia la priorización de cuidado del agua sobre la minería, el cuidado del agua sobre la minería en zonas que ya define la Constitución en el artículo 79 de especial cuidado ambiental. Ese especial cuidado ambiental es un concepto que tiene que ver precisamente con el agua. En la estrella de aguas allá en la tierra del senador Enríquez Maya, no se debería hacer mayor actividad económica porque se produce casi todo el agua de Colombia. Y usted lo sabe, en el nudo de las Papas, donde nace el río Magdalena y nace también el río Cauca. En la estrella de las aguas, ¿cómo vamos a tener
actividad económica que puede destruir el agua de Colombia. Lo mismo lo podemos ubicar en otras regiones del país. Vuelvo a repetirlo, al no mencionar como una prioridad de cuidado estatal el agua para fines vitales, poco nos sirve defender los páramos y 200 metros más abajo nos vamos a tirar el agua que produjo el páramo. En el artículo, tal cual está redactado, no queda claro qué pasa con las licencias ya otorgadas. Sobre esto siempre ha habido una discusión jurídica, porque si una entidad estatal ha otorgado una licencia que se traslapa con una zona de páramo, como bien lo dijo el senador Velasco, siempre arguye que hay derechos adquiridos y que el derecho, por tanto, es a explotar el páramo, con lo cual en estos casos el artículo sería inocuo. Entonces yo le quisiera preguntar a la ponente si es dable, si es de su opinión, porque la filosofía del artículo es cuidar los páramos, suspender toda licencia que esté en proceso se haya otorgado en los páramos de Colombia de tipo minero, precisamente para que no se configure, y habría que decirlo explícitamente en el texto constitucional, derechos adquiridos que hagan inocuo el artículo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con las licencias ya concedidas, si existen? Porque debería ser el gobierno aquí el que nos presentara un estudio sobre las licencias que él mismo, digamos el gobierno como institución, ha concedido en los últimos años respecto a este artículo. En mi opinión, debería adicionarse el artículo con una frase que diga no son válidas las licencias dadas para exploración o explotación minera en los páramos de Colombia. Gracias, presidente. Por el sí, 19, por el no, 0.